buenas tardes. Aquí estamos una vez más en su canal Dark Lawyer con el licenciado Bartolo Martínez, quien nos tiene acostumbrado a desmenuzar ciertos temas en su bloque analizando los hechos. Bienvenido, licenciado. Bien, buenas tardes a ti, buenas tardes al mundo, buenas tardes a todas las personas que tengan la oportunidad de ver este programa a través de este canal. Y estamos aquí para conversar de la Constitución de la República sobre los derechos fundamentales de las personas o de los individuos. Y ciertos puntos que tengo ahí anotado para hacerle algunas preguntas sobre la Constitución en lo que tiene que ver la educación, que hemos hablado de ese tema con anterioridad, pero es cierto que ese es el tema que hoy vamos a tratar, a acabarlo hasta donde podamos, hasta donde el tiempo nos permita. En su caso, los artículos que tienen que ver con los derechos fundamentales, vamos a abarcar lo que más podamos dentro de donde inician, que son desde el número 37 hasta el número 50. Podemos llegar un poquito más allá, ya que es hasta el 69 que llegan lo que son los derechos fundamentales. Pero aquí tenemos todo este espacio ante un tiempo no muy prolongado, pero podemos desarrollar lo que podamos. Perfecto. Así que vamos a empezar a darle. Hace poco tenía la pregunta, que incluso le había mencionado que tengo un taller en una escuela el viernes. Ah, sí, tú me dijiste. Y es sobre esto. A esa persona que me invitó, yo le había hablado sobre la Constitución, producto a que había visto algunos de los videos. Y es algo que a mí siempre me surge, y me ha surgido con usted en conversaciones más personales, de lo que tiene que ver, o si se pudiera incluir lo que es el estudio de la Constitución en lo que es las escuelas dominicanas. Cosa de que no solamente los que estudian política, los que estudian periodismo, los que estudian derecho, que no solamente son esos profesionales de sus ciencias que tienen que tener un manejo de lo que es la Constitución dominicana. Que si alguien más, por ejemplo, si usted un día decide como bachiller, se hizo bachiller, va a la universidad, estudia una carrera, medicina, cualquier otra cosa que no tenga que ver con las que manejan en todo su esplendor lo que es la Constitución, que aún eligiendo una profesión X, también llegue con lo básico de lo que es el manejo de su Constitución, porque como dicen por ahí, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y si tú conoces tu historia a través de tu Constitución, ya que son las normas que rigen un país, sabes cómo protegerla, sabes cómo exigir tus derechos y sabes cuáles son también, como ciudadano, cuáles son tus deberes. Y aquí estamos. Usted No, sabemos que perfecto, conoce perfecto. mucho sobre este punto. No, tú sabes que la Constitución siempre ha preservado muchos derechos para las personas. Hay una Constitución que fue la Constitución del 1963, que para esa época prácticamente era la Constitución más avanzada del momento. Duró poco porque el presidente de ese entonces era Juan Bosch y le dieron un golpe de Estado. Por lo tanto, esa Constitución no prosperó. Balaguer ganó las elecciones del 1966 y prácticamente siguió con pequeñas modificaciones. Ahora bien, en el año 2010, que se hizo una modificación de verdad constitucional en los gobiernos del doctor Leonel Fernández, ahí se plasmó de manera más clara sobre el tema que hoy nos ocupa, que son los derechos fundamentales de las personas. Ahí se plasmó cuando en principio se definía claramente qué era el Estado, donde se plasmó ahí que es un Estado democrático, social y de derecho. Y ese está dentro de lo que es el primer capítulo. Correcto. Ojo, capítulo, no artículo. Primer capítulo de lo que es la Constitución. Bien, entonces debemos decir que a raíz de la Revolución Francesa, por allá por el 1700 y tanto, salió lo que se llamó la Declaración de los Derechos del Hombre. Es correcto. Y eso se aplicó prácticamente para todo el mundo, porque aún nosotros aquí, en los códigos, la mayoría de los códigos que tenemos nosotros son códigos napoleónicos. O sea que los derechos
que le corresponden a las personas fueron derechos que fueron impregnados tanto por el derecho romano como por el derecho francés. Así es. El Código Penal Dominicano es un código napoleónico. Prácticamente ese código de nosotros tiene casi 200 años. Porque ahora di que modificaron, pero fueron tonterías. Entonces el ser humano tiene una serie de derechos que el Estado-nación, debe de garantizarse. Proveerlo de manera llana por el simple hecho de usted ser de esa nacionalidad, de ese. Pero desgraciadamente en este país, como es un país capitalista, una serie de derechos que son inherentes al ser humano, a veces hay que pagarlo. Que no debe ser así. Porque el Estado, esos derechos de la gente no los suple de una manera eficiente. Entonces, la gente se va a buscar servicios al sector privado, como salud. El Estado dominicano tiene primeramente que garantizar a la persona, porque ya nació, ¿verdad? La vida. Tiene que garantizarle que tenga una vivienda digna, que tenga educación, que tenga salud, pero también que tenga oportunidades de tener buenos empleos que le permitan suplir las necesidades suyas y de su familia. Ojo, todo eso que usted está mencionando allí son derechos fundamentales. Derechos fundamentales. Para el que quizá nos vea, nos escuche, pero que entiendan que cada una de esas palabras, de esos derechos que usted está mencionando, son derechos fundamentales. Perfecto. Y la gente muchas veces ni siquiera los conoce, ni siquiera se da cuenta de cuáles son sus derechos, ¿sí? Por el simple hecho de pertenecer a la nación. Sí. Por ejemplo, ya hablamos, ¿verdad?, de que el Estado se compromete en esa Constitución a proveer educación gratuita para todos. A todo el mundo y de calidad. Y de calidad, pero desgraciadamente, como yo te dije, como estamos en un sistema capitalista, que la gente monta sus proyectos de educación a nivel privado, entonces casi la mitad de las personas que estudian van al sector privado. Igual que en la salud. Casi la mitad de las personas que requieren atención servicios de salud al sector privado van al sector y eso privado. Tiene un costo. Y no es correcto, el Estado que te lo está para la familia. Entonces, ya tenemos, ¿verdad?, derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a un trabajo digno, pero también las personas tienen derecho a la libertad. Derecho a la libertad. Usted mencionaba, antes de entrar a lo que es derecho a la libertad, que mencionó el derecho a tener un techo. Ahí podríamos abarcar a la dignidad humana. Correcto. Que el derecho a la dignidad humana te presenta lo que son los accesos para tú desplazarte, llegar a tu casa, los servicios que deben de llegar a tu casa, como electricidad, agua potable, carreteras que sean transitables, que tú no vivas en lo que es la prehistoria, que sea en lo que los impuestos que se traduzcan en esa dignidad humana, aquellos impuestos que recauda el Estado para dar una vida digna a cada ciudadano. Perfecto. No, son servicios que el Estado debe proveer al individuo para que tenga una vida realmente de calidad. Una vida de calidad es el Estado y por eso se contribuye económicamente. Así es. Entonces, todos esos derechos que son prácticamente esenciales, dentro de los derechos fundamentales está la libertad de expresión. Sí. Derecho, como te dice, a la libertad, derecho al libre tránsito, Ese, ojo, para que la gente entienda, el libre tránsito es algo que podemos exigir siempre. El simple hecho de usted caminar en esa calle, aunque no viva en esta calle, que muchas veces le preguntan, ¿a dónde usted va? Sí. Tengo derecho de estar en esta calle, en la vía pública. Es el libre tránsito, y como dominicano realmente nos corresponde, porque como ciudadanos dominicanos somos parte del Estado, y como parte del Estado tenemos que disfrutar de los bienes que nos provee el Estado. El Estado, siempre y cuando sea la vía pública, que es la del Estado, claro, podemos estar en el lugar que nos plazca sin hacerle daño a nadie, ojo, porque la gente después malintenciona de que, no, que yo estoy aquí, pero le está haciendo daño a alguien. El que se pasa de la ley tiene que responder por ella. Tiene que responder con la ley, exactamente. Y este es el artículo número 46, al libre tránsito de lo que es la Constitución
Dominicana. Y qué bueno que usted está aquí para darnos toda Entonces, esa otro carga. derecho importante que le corresponde, ¿verdad?, al ser humano, tiene derecho a libre reunión, Sí, derecho a creer en la religión que en entienda, la que le plazca. claro, El- el- derecho a libre asociación religiosa, derecho a la libre reunión, si se quiere reunir con quien sea, siempre que esta reunión sea lícita, sí, que no esté conspirando ni nada de eso, que ahí le iba a decir que no sea con fines de conspirar de conspirar, contra otras personas o contra el propio Estado, porque claro. eso definitivamente Sí. va a tener sus consecuencias. O todo aquel que quiere infligir la ley va a tener sus consecuencias. Así que disfruten de sus derechos de una manera pacífica, aprovechenlo, pero sin tener que dañar a los demás. Claro. No, esos son todos los derechos y ya lo de libre asociación, libre creencia religiosa, libre afiliación política Sí, en el movimiento partido político que crea de su interés. Son libertades que se le tienen que permitir al ser humano para que tenga, como dice el cuento, una libre expresión. Entonces, derecho así como dijimos hace un ratito, a la expresión, derecho a la libertad, al libre tránsito, derecho a la familia. derecho a la familia, derecho a una alimentación. Sí, ahí le iba a decir, Bien. derecho a lo que es a la alimentación. Claro. Aquí, ¿qué usted puede decir sobre este? Me causó mucho cuando estuve viendo los derechos fundamentales, específicamente el derecho a la alimentación. Oh, claro, mira, esas son cosas que en estos países, digo, casi en todas partes, porque así hasta en los sistemas socialistas, las personas, el Estado tiene que proveer que haya suficiente abastecimiento para que la gente con su dinero vaya a adquirir los alimentos que necesita, que no haya escasez, como está ocurriendo en muchos países, que la gente quiere comprar y aunque tenga dinero no están los artículos. Entonces el Estado tiene que emplearse a fondo para garantizar que el sistema de abasto o de abastecimiento en los lugares de expendio de los artículos que las personas necesitan para su alimentación estén disponibles, Que para sean que la gente lo asequibles. pueda adquirir con su recursos. Y continuamos con lo que es el desarrollo de este interesante tema en lo que abarcan la Constitución y sus capítulos sobre los derechos fundamentales. Seguimos desarrollando donde nos quedamos con el derecho a la seguridad alimentaria, donde Sí. usted desarrollaba apasionadamente ese interesante artículo, donde especifica que el Estado garantiza que sus ciudadanos tengan acceso a alimentación adecuada, a que los artículos que vayan a querer y poder adquirir estén disponibles, que sean asequibles. Sí. Y continuamos con otros artículos porque aún faltan mucho. Creí que el tiempo no nos iba a dar para al menos llegar a lo que era el artículo número 50 o hasta el 52. Pero aún faltan y podemos seguirlo, que le había mencionado como era el derecho a la familia, Sí. derecho al consumidor de Sí, claro. manera lícita, sin tener que hacer acaparaciones y dañar al resto para dañar lo que es el mercado. ¿Usted qué me puede decir también sobre el derecho a la vivienda? Otros derechos que también están ahí. Sí. Mencionó hace poco lo que era el derecho a la salud. Mira, con relación al derecho a la vivienda, esa es una de las cosas que como la salud y como la educación, el derecho a la vivienda digna son derechos esenciales y fundamentales para la familia. Porque una familia que no tenga un techo, tiene que rentarlo, entonces no tiene ese derecho adquirido. Entonces el Estado debe propiciar programas que le permitan a la gente acceder a las viviendas en condiciones económicas. Son situaciones que hay ahí. Pero dentro de todo lo que es los derechos fundamentales del ser humano, la gente a veces valora más derecho a la libertad
porque cuando la gente está libre, puede gestionar todas esas cosas Es que la libertad no que tiene hemos precio. mencionado. La libertad no tiene precio. Entonces, el derecho a la libertad, derecho a la libre expresión, derecho a estar informado Sí, de los acontecimientos que ocurren en la nación donde uno reside, son derechos fundamentales y que el Estado, a través de los organismos competentes, tienen que garantizarlo, que el ciudadano común lo reciba. los reciba de la mejor manera posible. Algo a mí me llamó mucho la atención, el artículo número 62 de la Constitución, que habla en referencia a lo que es el derecho al trabajo. Claro. Aquí hay mucho, es uno de los artículos incluso más extensos de lo que tiene que ver con los derechos fundamentales. No es que sea el más extenso de los 200 y tanto que contenga, pero el derecho al trabajo es un derecho, un deber y una función social, tal como lo explica lo que es la Constitución. Hay mucho que decir, hay mucho que esperar, tanto de lo que es el Estado como garantizador de este derecho y el mismo ciudadano como aquel que tiene el derecho, pero también tiene el deber. Porque, como le mencioné ahorita, el conocer la Constitución te hace a ti conocedor de lo que es cada uno de tus derechos, pero también donde existen derechos, existen lo que son deberes. Claro. Aquí, a ese artículo, yo sé que es mucho que podemos hablar, y es bueno que la gente conozca. Y hablar de lo que es los derechos que una persona posee para trabajar, hay mucho que decir, hay mucho quizás que escuchar, muchas preguntas. Quisiera escucharlo a usted al respecto. Mira, una de las partes esenciales como un derecho fundamental es el derecho al trabajo, porque del trabajo se va a sustentar la familia. Es correcto. Entonces, el Estado, per se, no tiene la capacidad de ofrecerle el trabajo a toda la fuerza laboral disponible en el país. Ahora, ¿qué tiene que hacer? A través de los medios de la libre empresa y de producción individual, proporcionar facilidades tanto a las empresas de manufactura como a empresas agrícolas que permita el empleo de personas que se ganen la vida en toda esa fuente de trabajo. Entonces, en el caso de República Dominicana, que hay una industria manufacturera en crecimiento, por ahí el empleo es mucho mayor que el empleo que puede dar el Estado, per se, ¿verdad? Sí. Y desgraciadamente en países como el de nosotros, que son países clientelares, que cada vez que llega un gobierno nuevo, despide a más del 70% de la empleomanía. Entonces, yo digo, y lo he referido muchas veces, que los que trabajan en el Estado son personas humildes que tienen esa tontería para sobrevivir, pero cuando llega un gobierno que los cambia, yo digo que la pobreza se muda de lugar. Se resetean. Se muda de lugar porque el pobre que tenía trabajando, como ya ganó el partido que era de aquel, se va. Entonces, ese derecho, si se ve así, simplemente no se respeta ni se garantiza. No está garantizado. O sea que la gente, es cierto. La gente por sí solo que tiene que estarla buscando, por ejemplo, productores agrícolas pequeños o el comercio informal que tú ves por la calle, que vendiendo plátano, que un puesto de empanada, que una fritura allí. Esos son comercios informales que no entran dentro de lo que es la cotización a la seguridad social para que esos vendedores tengan derechos garantizados. Esos son ciudadanos, lamentablemente, que trabajan como burro, como dice el cuento, pero no tienen derechos a una pensión. Unos derechos garantizados. Y la mayoría de las veces cuando van a centros de salud, si no tienen un seguro familiar, como el caso del seguro Senasa, son mal atendidos en los centros públicos. Entonces, hasta la salud, que es un derecho realmente de los principales, porque si una persona está sana, puede brincar y buscársela Buscar por trabajo, donde quiera. Trabajar. Así. Pero si no tiene salud, si el Estado a través de sus centros públicos no le garantiza una salud adecuada y oportuna, entonces
estamos fallando ahí. Es No. igual que la justicia, Sí, porque la justicia también es un derecho. claro, ahí está, artículos 68 y Claro, 69. la justicia es un derecho. Ahora, ¿qué digo yo? Desgraciadamente en este país, la justicia es un disparate, porque tonterías que se pueden resolver en 2 o 3 meses se alargan y hay veces que audiencias, especialmente en la parte civil, 2 años. duran 2 años, 3 años. Entonces, justicia inoportuna es una justicia denegada que el Estado no la está garantizando a tiempo. Y crea una percepción totalmente errada a lo Claro, que es un Estado libre e independiente, ¿verdad? claro. Eh, Porque justicia, tú dices, ¿qué es justicia? Entonces yo te lo defino. La justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Ok? Ojo, eso es cátedra. Justicia es darle a cada quien lo suyo, lo que le corresponde. Si vamos a una audiencia, hay una persona que cometió, violó la ley, Un hecho sí, punible. que están tipificados, vamos a decir, en el Código Penal. Sí. El Código Penal explica claramente cuál es el castigo que le ¿En toca. qué artículo? Estamos haciendo algo, Sí. es una hipótesis. Entonces, eso es lo que te toca porque tú violaste la ley. Exacto. El otro no hizo nada, entonces le toca la libertad. Entonces, la justicia es darle a cada quien lo que es suyo. Lo que es suyo, lo que te corresponde. Si te ganaste un castigo, el castigo es el tuyo. Eso es como el derecho. Tú preguntas y dices, ¿qué es derecho? Y a lo mejor la gente te dice, bueno, un abogado allí. No. No. Derecho es lo que le permite vivir al hombre en sociedad y en armonía con los demás. Es correcto. Eso es derecho. Eso es una definición simple, pero efectiva. Claro. Entonces, y esa es la definición exacta. Sí. En el derecho entran entonces lo que son deberes y derechos. Sí. Perfecto. Porque si yo... Y en la propia Constitución. Sí, si yo estoy exigiendo un derecho, tienes que saber yo debo tener un deber. Sí, tienes que saber que aparte de lo que estás exigiendo, vas a tener algo que hacer. Claro. Tus responsabilidades vienen ahí automáticamente. Sí. Es algo que yo siempre he dicho. Cada uno de estos artículos de lo que son los derechos fundamentales, desde el primero que inicia en el artículo número 37 de la Constitución hasta el último, están relacionados. Sí. Cada uno. Derecho al trabajo. El Estado debe proveer las facilidades para que cualquier persona tenga acceso a un trabajo. Claro. Pero con el simple hecho del desarrollo, de conectar un pueblo con otro, ya está dando acceso al trabajo. Claro. Porque está dando la facilidad. Se facilitan las cosas. Para que las personas que viven en un X pueblo se desplacen al otro. Perfecto. Hagan sus transacciones de mercado, la misma carretera, que quizás hay un centro que vende algo. Eso es acceso al trabajo. Entonces, otro derecho sumamente importante es el derecho a la recreación sana. Es muy importante. Derecho al deporte. Sí, son muy importantes. Porque el ser humano necesita recrearse. Es correcto. Entonces, ese es un derecho que está también garantizado en la Constitución. Por eso, saliendo un poco de lo que es la Constitución, yendo a la Ley 1692, que es el Código de Trabajo, sus artículos lo especifican que después de una jornada de trabajo de 44 horas a la semana, viene un descanso. Claro. Viene un descanso que eso abarca un día y medio. Trabajaste mediodía el sábado, o como lo cuadraran en la empresa donde trabaja, pero luego de ese mediodía no trabaja, el domingo tampoco, y retornas al día siguiente, que es lunes. Sí. La recreación es necesaria. O sea que la gente tiene, en el código laboral está ahí tipificado y explicado sobre el descanso. Porque una persona que trabaje por lo menos de lunes a viernes, y vamos a decir que descanse el sábado y el domingo, el lunes va nuevecito otra vez al trabajo, y con todas las aspiraciones de rendir. Es correcto. Porque si hay una empresa, un ejemplo, y quiere saturar a los trabajadores con horario extendido, pues el trabajador llega un momento que no rinde, porque está totalmente agobiado. Entonces, el derecho al trabajo tiene que garantizarle al trabajador, ¿verdad?
que va a tener el salario que le permita comer, pero también ese trabajador tiene que generar la plusvalía de lo que está haciendo para que el empresario gane a través de su fuerza de trabajo. Es correcto. ¿Entiendes? Porque tampoco se puede dar al trabajador, no, porque es un asunto de ganar, ganar. Gana el dueño de la empresa y gana el trabajador. Es así. Por eso yo digo y siempre se ha dicho que el conocer la Constitución te va a dar la plusvalía de tú conocer cualquier otra ley. Sí. Cualquier otra ley. Y esto es lo que a mí siempre me hace pensar que la Constitución es bastante importante. Y sería bueno que llegara en algún momento algún proyecto de ley que incluya que cuando en las escuelas, no sé cómo lo hagan, si desde la primaria o desde el bachiller, pero que cuando un joven termine el bachillerato salga conociendo la Constitución. Ahora mismo el bachiller son 6 años. La Constitución se puede dar en esos 6 años. Sí. Lo que pasa es, oye lo que te voy a explicar. Desgraciadamente aquí no está gobernando una claca política que no le interesa que la gente conozca de todos esos derechos. Por ejemplo, los que no están gobernando ahora son una pila de ricos que la mayoría ni eran políticos, se han enganchado, como tienen dinero, tienen poder y lo que quieren ellos es que la gente conozca lo menos posible de la Constitución. Al extremo que en las escuelas se daba moral y cívica. Sí, la incluyeron en este año. La incluyeron ahora porque a través de esa cantidad de marcha y de lucha que se estuvieron haciendo, el pueblo exigió y por lo menos la pusieron. Pero ojalá que un día, pero eso tiene que venir gente realmente con una mentalidad, no de esta gente que nos están gobernando. Yo siento que incluyan eso como una materia en el bachillerato. Exacta, que sea exacta. En el bachillerato nada más, que puedan ver paso por paso y que le entreguen a los jóvenes, adolescentes, estudiar y hacer investigaciones sobre eso y llevarla como trabajo a las escuelas. El Estado, el mismo Congreso, el Congreso de la República, puede proveerle a todas las escuelas o a través del Ministerio de Educación, proveer este libro, la Constitución Dominicana, a cada uno de ellos para estudiarla. Porque eso no está de más. El conocer tu historia, el conocer tus derechos y tus deberes, es lo que debe saber cada ciudadano. Y cuando están en el bachiller es mucho más fácil. Sí. Cuando están en la escuela. Porque ya a partir de que entra el bachillerato lo comprende más. Que eso es formación. Sí. A mí hubo un niño que me dijo, yo no sé qué, ya yo no estoy aprendiendo nada en la escuela. Tercero de bachiller, le dije, sí, tú estás aprendiendo. De manera, aunque tú no lo entiendas ahora, pero ahí es donde tú te estás formando. Claro. Y me dice que yo no sé qué leer, léete la Constitución Dominicana. No le dije Código Procesal Civil, Penal, porque para llegar a entender ciertos artículos, porque hace mención siempre a algunos artículos de la Constitución, sí. Léete la Constitución Dominicana. Te lees la Constitución Dominicana y vas a encontrar otros libros interesantes para leer. Claro. Y si aquí